dos últimos vídeos de esta serie te mostré por qué Swift no va a morir y el motivo por el que eligió Ethereum sobre XRP. Fueron verdades incómodas que rompieron la narrativa tradicional, pero hoy voy a mostrarte algo que cambiará completamente tu perspectiva. XRP no necesita matar a Swift para ser masivamente exitoso. De hecho, la narrativa de reemplazo de Swift siempre fue la historia equivocada. La historia real es mucho más interesante, mucho más lucrativa y está respaldada por datos verificables que nadie te cuenta. Porque mientras la comunidad XRP ha estado obsesionada con una guerra que nunca existió, XRP ha estado silenciosamente construyendo un imperio en un mercado que vale billones de dólares. Y hoy te voy a mostrar exactamente qué es ese mercado, por qué XRP lo está dominando y por qué este camino silencioso es mucho más rentable que la fantasía de muerte de Swift. Así que sigan viendo porque te va a gustar este vídeo un montonazo, chavalito. Pero antes de empezar, para todos los que sois nuevos, quiero deciros que tengo un canal de Telegram que no para de crecer. Dentro estamos consiguiendo promociones especiales para los miembros. Así que si te interesa el análisis de XRP y las noticias que afectan directamente a tus inversiones, te espero dentro. Tienes el enlace en la descripción y, como no, en el primer comentario fijado. Sigan viendo. Para entender el rol real de XRP, primero necesitas entender un problema masivo que existe en el sistema financiero global y que Swift nunca podrá resolver completamente. Y es que Swift es excelente para mensajería, pero tiene un problema fundamental que ninguna actualización tecnológica puede arreglar. Adivina cuál es. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿No? Pues te lo voy a decir, la liquidez atrapada. Cuando un Banco de España quiere enviar dinero a Filipinas, necesita tener euros y pesos prefinanciados. Esto significa que miles de millones de dólares están simplemente paralizados en cuentas nostro-vostro alrededor del mundo. Para un banco esto no es solo dinero estancado, es capital inactivo que pierde valor a diario. Es el coste de la ineficiencia y solo ese coste ya vale billones de dólares. Los bancos odian esto, pero durante décadas no tuvieron alternativa, hasta que llegó la liquidez bajo demanda. On Demand Liquidity, el ODL, adivina de quién, pues de XRP. ¿Te está interesando el temita, Pues sigue viendo, pájaro. Y aquí es donde XRP encontró su verdadero propósito, no reemplazando a Swift, sino resolviendo el problema que Swift no puede abordar, que ya hemos comentado que se denomina liquidez instantánea. En 2025, XRP sirve como activo puente dentro de la solución de liquidez bajo demanda ODL de Ripple. Un banco español necesita enviar dinero a Filipinas. En lugar de prefinanciar, compra XRP con euros. El XRP viaja de manera instantánea a Filipinas. Allí se vende por pesos todo entre 3 y 5 segundos. ODL permite transferencias instantáneas sin necesidad de prefinanciación. Y aquí están los números reales que prueban que esto no es teoría, esto es realidad. El XRP Ledger procesó, atención, 2 millones de transacciones diarias en el primer trimestre de 2025, mientras que el ODL de Ripple manejó 1,5 billones de dólares en el tercer trimestre, impulsando un crecimiento del 40% en pagos transfronterizos del Banco Santander, uno de los gigantes bancarios globales. 1,5 billones de dólares en un trimestre no es un programa piloto, ¿a que no? Estamos hablando ya de adopción institucional real. Pero aquí está la parte que la mayoría pasa por alto. Presta atención. XRP no está tratando de ganar en todos los mercados. Está dominando corredores específicos donde tiene ventajas masivas, como el sudeste asiático, América Latina y Medio Oriente. ¿Por qué estas regiones? Porque son claramente donde Swift es más débil y más caro, donde la liquidez prefinanciada es más difícil de mantener. Las ventas de token de XRP a clientes de ODL ascendieron, ojito, a 409 millones de dólares en el segundo trimestre, un aumento del 50% en comparación con el trimestre anterior. Un aumento del 50% de este trimestre respecto al anterior que supone una adopción institucional, y esto es un crecimiento exponencial de la adopción real de este token.
Pero nada de esto habría sido posible sin el evento más importante en la historia de XRP, que la mayoría todavía no comprende completamente. Con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, es decir, la SEC, supuestamente reclasificando XRP como una commodity en agosto de 2025. Con esto se ha eliminado una barrera significativa para la adopción institucional. Espera que te lo explico. XRP es ahora oficialmente una commodity, no es un valor. Este cambio de la regulación cambió el juego completamente. Antes de agosto de 2025, los bancos estadounidenses no podían tocar XRP sin riesgo regulatorio masivo. Ahora pueden, y lo están haciendo, y los números ya lo confirman. A partir de 2025, más de 2.200 millones de tokens XRP están en manos de carteras institucionales, con el interés abierto en mercados de futuros de XRP aumentando un 400% en lo que va de año. Estamos hablando de capital institucional posicionándose de forma masiva, ¿no te parece? La claridad regulatoria de agosto significa que durante los próximos 2 años se experimentará una auténtica avalancha de adopción institucional que hará que las cifras actuales parezcan, ojito lo que te voy a decir, insignificantes. Pero ahora viene la parte que va a volar tu mente y que prueba que la narrativa de XRP contra Swift siempre fue falsa. Existe una vía práctica y real para la alineación entre Swift y Ripple y se denomina ISO 20022. Swift está migrando todos sus pagos transfronterizos a este nuevo y moderno estándar. ¿Y qué pasa con XRP? Pues que XRP ya es compatible con ISO 20022, el mismo estándar que Swift está adoptando. Esto es diseño estratégico. En lugar de matarse, están preparándose para trabajar en el mismo idioma. RippleNet está creando de manera deliberada un puente de compatibilidad directa con los sistemas de mensajería Swift. Y esto se logra única y exclusivamente a través del estándar clave ISO 20022 PAX 008. Me preguntarás, Mariano, ¿qué es eso del PAX 008? Pues ahora te lo explico. El PAX 008 es el documento digital de transferencia. Al ser compatibles con este formato, Ripple se asegura de que su tecnología puede hablar el mismo idioma que Swift, insertándose de forma natural en el flujo de trabajo bancario sin forzar la revolución. Y estoy haciendo mucho así con las manos, ¿no? Dímelo en los comentarios, es que estoy nervioso. Y aquí está el golpe final. Swift involucra pruebas en vivo con XRP programadas para comenzar en el último trimestre de 2025. Mientras todo el mundo debatía si XRP iba a matar a Swift, Swift estaba probando cómo usar XRP. Ahora déjame mostrarte por qué esto importa en términos de números reales. El mercado global de pagos transfronterizos mueve más de 150 billones de dólares anuales. XRP captura solo el 5% del mercado de liquidez. Estamos hablando de 7 billones y medio de dólares anuales fluyendo a través de XRP. Comparando con la realidad, con el volumen de 1,5 billones trimestrales que te mostré antes, XRP ya está en una trayectoria anual de 5,2 billones. Casi el 20% de las transacciones XRP son ahora institucionales OTC. Esto significa que una quinta parte del volumen de XRP son bancos, gestoras de fondos e instituciones financieras moviendo cantidades masivas. Y ese porcentaje va a explotar. ¿Y por qué digo tantas veces masivo? Ya parezco al Yado, solo me faltan los musculitos, los tatuajes y ser un imbécil. ¿Esto lo dejo o no lo dejo? Ya veremos. Y ahora llegamos a la verdad incómoda. Esto es mejor que matar a Swift. Y ahora te explico por qué. Si XRP hubiera tratado de reemplazar a Swift directamente, habría enfrentado una guerra existencial. En cambio, XRP encontró un nicho masivo donde no tiene competencia directa, liquidez instantánea bajo demanda para corredores específicos. Apúntatelo bien y vamos a hacernos una camiseta. Liquidez instantánea bajo demanda para corredores específicos. Corredores específicos, liquidación inmediata y bla, 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 que ya no me acuerdo de lo que acabo de decirte. Piensa en el sistema global como un ordenador. Swift es un sistema operativo, la mensajería. XRP es el chip de procesamiento de liquidez, la RAM. No es uno u otro, es ambos trabajando juntos. Y eso es un resultado mucho más realista que la fantasía de reemplazo total. ¿Me estás entendiendo? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Ha llegado el momento de que me moje y que te diga qué va a suceder durante los próximos 2, 3, 4 y 5 años. ¿Quieres que me moje? Me voy a mojar, no te preocupes. En 2025-2026 se va a producir una explosión de adoptación post-claridad regulatoria. 2027-2028, la integración ISO 20022 completa utilizando Swift para mensajería y XRP para liquidez. En 2029 y 2030, dominio de corredores emergentes con XRP capturando entre el 10 y el 15% del mercado global de liquidez. Para ese entonces, XRP valdrá $1.000. Acabo de decirlo. No habrá un día en que Swift muera y XRP gane. Habrá una evolución gradual donde ambos sistemas se vuelven completamente complementarios, con XRP dominando la capa de liquidez instantánea. Y aquí es donde tú tienes una ventaja masiva sobre la mayoría de holders. Otra vez he dicho masivo, tócate los huevos. Tú entiendes el juego real, el camino complejo, pero más rentable. Así que aquí está la verdad completa. XRP no mató a Swift y no lo hará, pero tampoco necesita hacerlo. $1,5 billones trimestrales en ODL, el crecimiento exponencial, la integración ISO 20022 y el capital institucional. Ese es el futuro que realmente está sucediendo. XRP no necesita matar a Swift para hacerse rico, solo necesita seguir dominando la liquidez instantánea en corredores donde tiene ventaja competitiva absoluta y con $1,5 billones trimestrales y creciendo exponencialmente, claramente ya lo está haciendo. Así que, amiguito, no te preocupes por todas las noticias que salen en Internet. Son noticias que no están confirmadas y son noticias que nadie se preocupa de analizar, de rascar, de ver qué significa, dónde estamos, dónde nos vamos. Salvo aquí el Menda, que utiliza unas camisitas muy molonas. Así que solo te pido un favor, que si esta trilogía te ha gustado, te ha abierto los ojos y has entendido hacia dónde vamos, que te suscribas al canal, que me dejes un like y un comentario. Y si te ves que estás muy así, muy alegre, pues te unes al canal, me das unos cuantos euritos y me ayudas a seguir creciendo, a seguir investigando y a hacer vídeos molones, divertidos e innovadores como este. Así que sin más dilación, nos vemos el próximo día a las 8 de la tarde. ¿Y cuándo es el próximo día? El domingo, porque este es el último vídeo de la trilogía. Entonces volvemos a la normalidad y hacemos un vídeo el domingo. Me estoy enrollando mucho. Vale, que te pires.